¿Cómo la lectura y escritura activan redes neuronales? El cerebro está diseñado genéticamente para aprender cosas nuevas durante toda la vida, mediante las experiencias que obtenemos continuamente, como desde aprender a gatear hasta aprender a leer, entre otras actividades. Al nacer, el cerebro no cuenta con círculos neuronales específicamente dedicados a alguna actividad, en este caso la lectura. Pero ¿qué pasa cuando aprendemos a leer y dicha actividad la hacemos cada vez más y más? Pues la arquitectura cerebral se altera y genera nuevas conexiones neuronales, así convirtiéndose en una habilidad propia. Por lo tanto, cuando leemos se activa una red dentro de nuestro cerebro. En el proceso de la lectura participan diferentes factores como la corteza occipital y temporal, que son sistemas de procesamiento visual que permiten escanear la palabra letra por letra y conectar de forma bidireccional las áreas visuales del cerebro con las áreas del lenguaje. Se consigue un aprendizaje que permite traducir la información visual de las palabras en sonidos y significados. Es fácil entender que la práctica de la lectura tiene que ver con las áreas del lenguaje. Tal vez has escuchado la frase que dice: la lectura hace un lenguaje diverso. Pues al hallar un vínculo con la lectura adquirimos un lenguaje fonológico y luego hay un mejor dominio de la semántica. Entre más leemos, mejora el procesamiento del lenguaje escrito. Además de mejorar nuestro vocabulario, también cambia la estructura cerebral. En otras palabras, al leer aprendemos que tiene que ver con la plasticidad o neuroplasticidad. Bien sabemos que el cerebro cambia constantemente y esto sucede al aprender cosas que para nosotros son nuevas. La atención es un proceso psicológico indispensable para la memorización, ya que conlleva 3 pasos. El primero es el sistema articulador reticular asociado y en segundo plano tenemos el sistema límbico y las emociones. De este finalmente se conlleva a la memoria a largo plazo, en la cual se procesa toda la información que retenemos. Lo que hay que evitar en particular son los ruidos y las interrupciones. Lo ideal es parar cada 30 minutos o bien cambiar de estrategias o de actividad. De igual forma, cuando un estudiante o algún alumno tiene distractores, en este caso teléfonos, computadoras, etc., o que algún otro estudiante esté robando su atención, es difícil que ellos percaten o identifiquen a lo que quiere llevar el docente. Con estrategias de inteligencia. De esta forma es posible educar un cerebro a tal manera que pueda tener o tomar la atención que se necesita para llegar al aprendizaje. Ahora bien, como sabemos, la neurociencia y la neurociencia educativa nos ayuda a saber cómo funciona el cerebro y cómo intervienen los procesos neurobiológicos en el aprendizaje. Esta ayuda a los docentes a entender cómo funciona el cerebro de los alumnos y cómo intervienen las emociones y pensamientos para que se tenga un aprendizaje significativo y así poder ejecutar la enseñanza de forma eficaz. Se deben diseñar actividades que nos ayuden a producir una emoción en el alumno, de tal manera que podamos tomar esto como motor para partir de todas las demás actividades. Debemos de planear actividades que estén centradas en mejorar la atención, la memoria, la lectura, la
motivadas por estímulos externos que son percibidos por nuestros sentidos y comunicados a nuestro cerebro para su procesamiento. Para llevarlo a la práctica es necesario diseñar actividades auténticas y capaces de establecer esa conexión emocional con la tarea o el tema de la clase. Laura Veiga recalca que los neurotransmisores transportan información sobre lo que está sucediendo a nuestro alrededor y lo que estamos haciendo, partiendo de los neuromoduladores que transportan la información. La acetilcolina crea las conexiones necesarias para prestar atención y la dopamina para crear la motivación. Los procesos se producen mediante 4 mecanismos, que son los siguientes: atención, retención, reproducción y motivación. ¿En qué consisten? La atención es la capacidad para interesarse y captar lo que se está aprendiendo. La retención es la habilidad para memorizar y alcanzar lo aprendido. La reproducción es la habilidad para poner en práctica todo lo aprendido. La motivación es la disposición de querer o repetir la conducta aprendida en futuras ocasiones. Bernal, 2011, considera la influencia cultural en relación con el desarrollo pleno del cerebro humano y la vincula con la prioridad del cerebro para admitir alteraciones en su estructura o función. Como consecuencia del desarrollo de la experiencia y de algunas lesiones, esto significa que cada individuo, lo sepa o no, está construyendo, para bien o para mal, su propio cerebro en su interacción con el mundo. A manera de conclusión, podemos decir que la neurociencia favorece el aprendizaje significativo y significativo. Con lo visto anteriormente, podemos saber que es necesario que el docente diseñe actividades que favorezcan el aprendizaje, pero que también desarrollen la habilidad y capacidades del alumno, la memoria, la comprensión, su capacidad de comunicación y etc. Para favorecer el aprendizaje significativo de nosotros al momento de evaluar, debemos de saber que este proceso es una adaptación